Hola muchachos, espero que se encuentren excelente. Bueno, ahora vamos a continuar con esta serie de videos explicando los fundamentos de análisis y diseño de software. En este momento nos corresponde hablar sobre las técnicas de análisis y especificación de requisitos. Es muy importante que nosotros, una vez hayamos tomado los requerimientos, hagamos una descomposición funcional, una priorización y una matriz de trazabilidad. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuáles son los principales elementos que nosotros tengamos que desarrollar. Siempre nosotros vamos a basarnos con lo que sería la técnica de análisis de los requisitos. Y este proceso permite principalmente el estudio de las necesidades de los usuarios para definir los requisitos del sistema por medio de la producción del documento de especificación de requisitos donde se describe lo que el sistema debe hacer. Entonces es muy importante que nosotros, siempre que hayamos utilizado todas las técnicas de recolección de información que hayan ustedes implementado para el proyecto, sea una entrevista, un cuestionario, una observación o una combinación entre ambas, la idea es poder sintetizar esa información y a partir de allí ya poder generar un documento con básicamente todos los requisitos y la prioridad de los mismos. Cuando nosotros hablamos de priorizar requisitos, hablamos principalmente de decir cuál vamos a desarrollar primero o cuál tiene el mayor peso o cuál es el más importante. Entonces, esto varía de proyecto a proyecto, ya que pues en muchos casos un requerimiento pues básicamente se le da el valor que tiene dependiendo de la necesidad del negocio, ¿sí? O también en ciertas funcionalidades. En algunos casos vamos a ver de que hay requisitos que son importantes, pero no se pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque pues ya hay otro requerimiento que es el anterior a ese. Entonces, un ejemplo yo podría decir, no, es que voy a hacer el diagnóstico de las motos. Sí, pero ¿de qué moto? Entonces hay un módulo de registro de motos, ¿sí? O la gestión de motos para poder desarrollar directamente su diagnóstico. Si yo no tengo los datos de la moto, no voy a poder hacer un diagnóstico de cualquier moto, ¿sí? Entonces pasaría eso. Cuando nosotros utilizamos alguna técnica, pues básicamente nos seguimos a un procedimiento que implica cada una de las técnicas. La primera técnica de la que vamos a hablar se llama técnica de clasificación de lista. Y esta es muy sencilla de explicar. Básicamente es priorizar de forma natural básicamente cada uno de los requerimientos. Es decir, tenemos el requerimiento 1, requerimiento 2, requerimiento 3, requerimiento 4, entre otros. Acá es muy importante no confundir de pronto esta con que solamente vamos a colocar los requerimientos y ya. No, nosotros podríamos decir, no, mira, este requerimiento lo vamos a colocar de primero, este de segundo y así sucesivamente, dándole una priorización a los que consideremos que son más relevantes o los que tengan continuidad. Entonces, acá vamos a tener una lista con todos los requerimientos que va a tener nuestro proyecto. Tenemos otra técnica que es la técnica de puntos de historia y valor de negocio. Y en esta pues vamos a tener dos factores, en este caso el factor del esfuerzo y la opinión de los gerentes del proyecto o los dueños del producto. ¿Qué punto vamos a tener acá? Pues es muy importante, el valor del negocio y los puntos de historia. Acá tenemos los requerimientos, requerimiento 1, requerimiento 2, requerimiento 3, entre otros. Tengan en cuenta que esto no solamente es el código, ¿sí? Nosotros internamente sí vamos a colocarle una nomenclatura a cada requerimiento, pero es muy importante tener en cuenta que acá también va el nombre. Requerimiento, iniciar sesión, requerimiento, registrar usuario, requerimiento, registrar usuario, requerimiento, registrar motocicleta, entre otros. Entonces lo que vamos a hacer es una serie de puntos, lo que ellos consideran como más relevantes y lo que nosotros hayamos analizado a partir de los puntos de historia.
¿Qué se hace acá? Pues se hace una división entre estos puntos. ¿Sí? En este caso podemos ver de que este tiene un 6, este tiene un 3, 6 dividido 3 nos da 2, 7 dividido 1 nos vuelve a dar 7, 9 dividido 5 nos da 1.8, entre otros. Cuanto más grande sea el número, implica más esfuerzo. Y entonces significaría acá que básicamente va a ser uno de los requerimientos principales. El resumen de esto es que acá para la empresa es muy importante y nosotros acá le dimos una prioridad de 1. Entonces al hacer la división miren que es el que tiene mayor cociente. Al tener mayor cociente, este sería el primer resultado que nosotros vamos a hacer. A partir de allí se harían de secuencia de mayor a menor. El 7 es mayor, después seguiríamos con el 2. Acá tenemos dos requerimientos con el 2. Tenemos otro con el 1.8, después el que tiene 1.25, después el 1 y después el 0.25. Entonces miren que acá abordaríamos los requerimientos de acuerdo a la necesidad. También tenemos otra técnica que se llama la técnica del urgente. Y es una técnica muy utilizada para saber cuáles son los requerimientos principales. Acá básicamente tendríamos un valor de negocio, acá teníamos una tabla de urgencia y acá nosotros deberíamos colocar mediante una escala de color cuál es el requerimiento más urgente que se tendría. Miren que acá tendríamos la referencia para colocar a partir de puntos. Y a partir de aquí, pues ya nosotros simplemente colocaríamos el valor de la urgencia que este tendría. Acá tenemos el valor o la prioridad que se le da a nivel negocio y acá el valor de la urgencia. Y mediante este selector nosotros podríamos indicarle si está de color amarillo, si está de color verde, si está de color naranja, entre otros, o si está de color rojo. Entonces acá es muy importante que primero se aborda el requerimiento 3. ¿Por qué? Porque al estar en rojo sería uno de los requerimientos principales. A partir de allí nosotros desarrollaríamos los demás requerimientos, en este caso el naranja, ya que pues podemos ver que en la escala sería el siguiente importante. Después haríamos los amarillos y por último haríamos los verdes. Acá muy importante tener en cuenta que la urgencia es lo más importante acá. Hay módulos en algunos casos que se requieren literalmente ya. Entonces es muy importante tener también esta técnica como referencia porque no siempre necesitamos el software completo. En algunos casos necesitamos ciertas funcionalidades que posteriormente van a dar más operatividad. Tenemos esta otra técnica que se llama la técnica de Moscou. Y acá vamos a poder ver diferentes siglas, ¿sí? La M, la S, la C y la W. Para no entrar en mucho detalle, pues básicamente dependiendo del requerimiento le vamos a asignar una letra, ¿sí? Una etiqueta. El orden de ejecución es que primero se hacen la M, después la S, después la C y después la W. Para no entrar mucho en detalle. Entonces, primero debemos finalizar todos los requerimientos que tengan la etiqueta de M. Básicamente son la prioridad, ¿sí? Y por último los de la W. Entonces miren que es bastante sencilla. En muchas empresas he visto que se utiliza. Acá es muy importante también. Yo siempre les digo cuando ustedes tengan un equipo de trabajo, no solamente colocar la letra. Sería bueno que ustedes hicieran también un estilo de lo que sería esta técnica del urgente y colocarle colorcito. ¿Por qué? Porque hace que llame más la atención. Es decir, colocar la M de color rojo, la S de color naranja, la C de color amarillo y la W de color verde. Miren que básicamente podríamos decir que estamos hablando casi de lo mismo. Después tenemos otra técnica que es el juicio de experto. Cuando tenemos un buen equipo de trabajo, nosotros vamos a comprender la complejidad y la exactitud de los resultados que vamos a tener. Entonces, la idea es que con el equipo de trabajo y el dueño de producto
nosotros le demos una priorización. Podríamos decirlo que este juicio de expertos es casi como la lista. Yo en la lista siempre trato de colocar los juicios principales, bueno, los requerimientos principales en la parte superior para ser los primeros que hago. Pero en muchos casos, cuando se habla de la lista, es que tengo el requerimiento 1, 2, 3, 4 y los colocan simplemente en forma de lista. Ya cuando hablamos de juicios expertos, podríamos decirlo que es una lista organizada por prioridad dependiendo del equipo de trabajo, ¿cierto? Y los dueños del negocio, pues asignan. Entonces, acá es muy importante hacerse a un buen equipo de trabajo. Tenemos otra que es la matriz de priorización. En esta matriz, la idea es que nosotros podamos analizarla mediante varios criterios. Estos criterios tienen una escala de 0 a 10 o de 0 a 100, dependiendo de los objetivos, ¿sí? Uno a veces dice, no, porque a 100, sabiendo que es como un poco más complicado hacer el análisis, ¿no? A veces hay muchos requerimientos y uno tendría que tener una mejor forma de priorización. Normalmente he visto que la mayoría de escalas las utilizan de 0 a 10, ¿sí? Y de igual manera, cuando vamos a validar el ranking, pues no siempre va a ser lo mismo. Como nos da en decimales, pues vamos a darnos cuenta que básicamente va a estar mejor organizado. Y acá vamos a poder ver una tabla donde básicamente vamos a poder ver el ranking en el cual nosotros vamos a estar desarrollando cada uno de los requerimientos. Tenemos acá el requerimiento 2, que básicamente tiene una escala de 7, el requerimiento 1, que tiene una escala de 2, el requerimiento 3, que tiene una de 1.8 y el requerimiento 4, que tendría una escala de 1. Acá es muy importante poder priorizar. Miren que acá tenemos la conversión, la satisfacción del usuario, lo que normalmente sería la retención. Esto nos da un porcentaje, ¿sí? De acuerdo a ese porcentaje, nosotros vamos a colocar el ranking. Después tenemos otro que sería la matriz de trazabilidad. Y en esta nos va a permitir alinear los requerimientos del proyecto de acuerdo a logros. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Pues primero que todo, la identificación, ¿cierto? Colocar un código único, un código jerárquico. ¿Por qué? Porque pues no todos los requerimientos son del mismo tipo. Un ejemplo, vamos a hacer una gestión de usuarios y una gestión de motocicletas. Cuando hablamos de gestión de usuarios, hablamos de 4 funcionalidades específicas, de poder ver los usuarios, crear los usuarios, modificar los usuarios y eliminar los usuarios. Entonces nosotros podríamos colocar un código que se llame, no sé, user001, sabiendo que en este caso vamos a hacer funcionalidades del módulo usuario, ¿sí? Entonces lo mismo pasaría con el de la motocicleta, un código que especifique a las funcionalidades de la motocicleta, entre otros. El texto explicativo y el tipo, ¿sí? Es muy importante si es un requerimiento funcional, no funcional, un requerimiento del proyecto, un requerimiento de calidad, un requerimiento de seguridad, entre otros. Después de la identificación pasamos a la parte del estado. Ver en qué versión está. Recuerden que muchos requerimientos no se quedan solamente con la primera vista, sino que en algunos casos necesita modificaciones o cambios. Entonces tenemos la versión 1 del inicio de sesión, versión 2 del inicio de sesión y así sucesivamente. ¿En qué estado se encuentra? Si está activo, cancelado, diferido, agregado. La fecha del último estado, cuándo fue la última vez que se modificó, quién fue la persona que lo hizo y la prioridad que se le dio a este requerimiento. Y por último, el objetivo. Cuando nosotros miramos el objetivo, básicamente es lo que debemos alcanzar. La necesidad de negocio es básicamente por qué se tiene que hacer determinado requerimiento y el entregable, el resultado final.
Acá vamos a poder encontrar una estructura de la matriz, está en formato de Excel, ustedes lo van a poder descargar directamente desde la plataforma y acá está una tabla muy bien organizada donde están todos los elementos que hay que diligenciar. El ID, básicamente en la mayoría de los casos, es un código que va de manera autoincremental. El código jerárquico, la descripción, el tipo, la versión, el estado, la fecha del último estado, quién fue el responsable, la prioridad, la complejidad, el grado de cumplimiento, el objetivo, la necesidad de negocio y otro. ¿Alguna observación que se pueda colocar allí? Entonces, como podemos ver, este último es bastante organizado, ya que pues, nos va a permitir dar una trazabilidad de lo que sería el proyecto. También tenemos otro que se llama la descomposición funcional. ¿En qué nos va a permitir esto? Pues como les decía, muchos de los proyectos pues tienen módulos. Y estos módulos pues se tienen que hacer en un orden jerárquico. Entonces acá tenemos un ejemplo de una gestión de una comercializadora de productos. Entonces una cosa son los clientes, otra cosa son los proveedores, otra cosa son los productos. Yo me puedo ir al módulo de gestión de clientes, ¿cierto? Miren que acá podríamos decir lo que es muy similar a este. El módulo de gestión de clientes y a partir del módulo de gestión de clientes puedo hacer cada una de las funcionalidades de los clientes. Gestionar informe de los clientes, gestionar altas y bajas, aunque si nos vamos en forma muy práctica, digamos que podríamos ver los clientes, modificar cliente, agregar cliente, eliminar cliente, filtrar cliente, buscar cliente. Entonces miren que acá estamos enfocándonos en la parte funcional. Lo mismo con los proveedores. Puedo gestionar las facturas, gestionar los pedidos, ver los proveedores, eliminar proveedores, crear proveedores, filtrar proveedores, eliminar proveedores, entre muchas otras. Y esta misma función con los productos. Entonces acá estamos haciendo una descomposición de acuerdo a los módulos que normalmente se necesitan. Ahora, una vez nosotros ya finalizamos esa sección, tenemos la especificación de requerimientos. Y acá básicamente hablamos de un estándar o de una técnica que puede ser utilizada para describir formalmente cada uno de los requisitos del sistema. Normalmente estos requisitos deben quedar en un documento que deje claridad básicamente lo que sería el desarrollo que nosotros vamos a hacer. Es decir, cuando nosotros tomamos requerimientos, se toman los principales que se van a desarrollar en el proyecto y a partir de allí se genera un coste. Hablamos de diferentes estándares que podríamos guiarnos. Un ejemplo, el primer estándar que podríamos utilizar es el estándar IEEE 830. ¿De qué se carga este estándar? Pues básicamente hace parte de un documento que se llama el documento de especificación de requerimientos de software y básicamente consta de estos apartados principalmente. ¿Cuál es la introducción? Bueno, ¿de qué trata el documento? ¿Cuál es el propósito del software? ¿Cuáles son los ámbitos del sistema? Definiciones, acrónimos y abreviaturas. Recuerden que en algunos casos nosotros utilizamos palabras claves para parte del proyecto. Un ejemplo, digamos que ustedes están haciendo un software que sea un sistema de control de motocicletas. Entonces no falta la persona que coloque sistema de control de motocicletas. Entonces, Syscommon. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa Syscommon? Pues básicamente significa sistema de control de motocicletas. Entonces ahí es muy importante colocar toda esa terminología extraña, ¿cierto? Que nosotros podamos utilizar a lo largo del documento o siglas que hayamos inventados o se recreen dentro del proyecto. También vamos a tener una descripción general de lo que sería el software, o sea, cuáles son las perspectivas del producto, las funciones que va a tener, las características de los usuarios, las restricciones, las suposiciones y dependencias.
Después vamos a tener los requerimientos específicos, es decir, cómo va a ser la interfaz gráfica, los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales y otros requerimientos que vaya a tener el sistema. Por último, estaría las apéndices. Tenemos otro estándar que podríamos decir que reemplaza el estándar 830 y el 1233 y el 1362. Y este contiene disposiciones para los procesos y productos relacionados. ¿Qué tiene normalmente este estándar? Pues tiene esta documentación. Hablamos de requerimientos funcionales, requerimientos de usabilidad, requerimientos de desempeño, interfaces del sistema, operaciones del sistema, modos y estados del sistema, características físicas, o sea, cuáles van a ser los componentes de hardware, condiciones del ambiente, tanto operativas y operacionales, seguridad del sistema, manejo de la información, políticas y regulación, en este caso normas o estándares que se fundamentan en el software y el ciclo de vida del sistema. También tenemos otro que sería la especificación de requerimientos a través de marcos ágiles. Normalmente cuando nosotros hacemos un desarrollo, pues vamos a tener muchos aspectos a tener en cuenta. Normalmente la mayoría de empresas trabajan con marcos de trabajos ágiles. Y estos marcos de trabajos ágiles pues tienen una estructura base que primero que todo hablamos de la historia del usuario. En la historia del usuario hablamos de un documento donde se especifican los requerimientos. Uno dice nombre de la historia del usuario, iniciar sesión. Eso es un mismo requerimiento, un mismo caso de uso. Solamente que para este caso se le llama historia de usuario. A lo largo de la carrera nosotros vamos a tener muchos conceptos que básicamente hacen referencia a lo mismo. Un caso de uso, una historia de usuario y un requerimiento funcional, hablamos del mismo concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si nosotros hablamos acá de esta historia de usuario, muchos de ustedes se van a confundir. Entonces yo siempre les digo, estos tres elementos son sinónimos. Primero, el código, el nombre de la historia de usuario, el usuario que va a poder generarla, la prioridad que va a tener, ¿cierto? Y los puntos estimados. En prioridad podrían colocar alta, media, baja, no sé, un ejemplo simplemente por tener esa escala, y puntos estimados, digamos que si es algo prioritario, pues básicamente lo colocaríamos en una escala alta, un 10, digamos si es una escala del 1 al 10, podríamos colocar un 9, un 7, un 1, dependiendo de la necesidad. ¿En qué consiste esa historia de usuario o ese requerimiento? Las observaciones y los criterios de aceptación. Acá es muy importante este criterio de aceptación, ya que cómo nosotros vamos a poder evaluar si ese criterio es aceptado o no. ¿Cómo validamos un inicio de sesión? Pues básicamente que despliegue los mensajes correspondientes de acuerdo a cada una de las disposiciones. Si el usuario y la contraseña son correctos, pues básicamente que pueda iniciar sesión. Si el usuario y la contraseña son incorrectos alguno de los dos, pues debería desplegar un mensaje de error notificándole al usuario qué error es el que está cometiendo. Acá muy importante, un ejemplo, pues ahorita que estamos hablando del login, tratar de evitar funcionalidades que puedan generar errores. Un ejemplo, ya me ha pasado desarrollando algunos software que uno simplemente coloca, bueno, mira, el usuario es Juan, la contraseña es 1234. Entonces, uno a veces genera mensajes de error, de pronto que pueden ser susceptibles a posibles fallos. Un ejemplo, lo que hacían muchos de mis compañeros era decir, bueno, es que me llamo Juanito 1234, usuario y contraseña incorrecto. No es que no me llamo Juanito, me llamo Juan. Juan 12345. Contraseña incorrecta. Entonces, en caso que alguien quisiera hacer un ataque al software, ya sabe que existe un usuario que se llama Juan, ¿sí? Entonces, colocan mensajes de ese tipo. Entonces, digamos que una persona que quisiera hacer el daño, a partir de allí, pues podría hacer diferentes opciones. Entonces, acá tocaría analizar muy bien qué es lo que se requiere con el sistema.
Tenemos otro que es el Scrum y la especificación de requerimientos. Normalmente, pues una de las técnicas más utilizadas, el Scrum tiene algo que se llama el concepto de sprint, que normalmente son básicamente tiempos fijos entre más o menos 2 y 4 semanas, dependiendo del equipo de trabajo que se tenga, lógico. A partir de allí se especifican una serie de tareas. ¿Sí? Esta serie de tareas pues básicamente toman los requerimientos del usuario. Un ejemplo, para la semana 1 vamos a hacer la página principal que consta la opción de inicio de sesión, registro de usuario y recuperar la contraseña. Entonces miren que acá básicamente podríamos tomar ese primer sprint, lo podríamos tomar entre 1 a 2 semanas y pues básicamente estamos tomando las historias de usuario. Debe existir una historia de usuario que sea el de iniciar sesión, otra historia que sea el de registrar usuario y otra que sea recuperar contraseña. Es muy importante que acá en el Scrum normalmente se estiman las tareas de acuerdo al valor del esfuerzo de la historia de usuario. No es lo mismo tener un desarrollador senior a un desarrollador junior, que normalmente los tiempos se van a demorar de manera distinta. Entonces es muy importante organizarlo de acuerdo al grupo de trabajo. Lo mismo pasa con la descomposición de tareas. Acá uno tiene que asignar la tarea a la persona apta o a la persona adecuada. Ahora, más o menos vamos a encontrar que esto se va a ejecutar de esta manera. Vamos a tener una pila de productos, o sea, una serie de requerimientos. Vamos a tener un proceso de planeación con el equipo de trabajo y a partir de allí se van a empezar a asignar tiempos, tareas y personas que van a desarrollar esas tareas. Entonces, básicamente se va a generar de esta manera. Tenemos otro que es muy utilizado, que es el Canva y la especificación de requisitos. Esto pues básicamente surge a partir de el sistema producción de Toyota y pues es muy útil. Básicamente con el Canva nosotros vamos a poder ver un tablero que es casi similar a este, ¿sí? Es muy útil, pero ¿qué ventajas tiene ese tablero? Scrum también lo implementa, pero pues si vamos a utilizar solamente el Canva, utilizaríamos el tablero Canva, donde básicamente están todas las tareas, está el proceso en el que está la tarea, si un ejemplo acá lo están haciendo con 3, pero muchas empresas tienen más secciones, un ejemplo por hacer, en proceso, hecho, testeado y ya finalizado, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a tener allí? Pues básicamente las tareas, las personas encargadas de hacer determinada tarea y pues básicamente en caso que ya se haya finalizado, pues ya la tarea finalizada. Recuerden que acá podrían faltar muchos más elementos. Lo más importante de aquí que nosotros nos debemos llevar es que no, es muy importante cuando nosotros tomemos los requisitos hacer un análisis y una muy buena especificación de los mismos, hacer la documentación correspondiente para que tanto nosotros como nuestro posible cliente no vayan a tener ningún inconveniente en la parte de desarrollo. Es decir, ves que yo te dije de tal requerimiento, sí, pero estos fueron los que se documentaron, tú certificaste mediante el documento que estos son los requerimientos que se van a tener. ¿Por qué es muy importante esto? Porque cada requerimiento implica un esfuerzo. Ese esfuerzo implica personal y ese personal vale plata, ¿sí? Entonces, los costes del proyecto pueden aumentar o disminuir de acuerdo a las decisiones que se toman. Lo que yo les decía en videos anteriores, a veces no se toman todos los requerimientos. ¿Por qué? Porque se hace un desarrollo uno y después se hace un desarrollo, una actualización del mismo sistema. Un ejemplo, hacer simplemente los módulos principales del software como tal y posteriormente sacar nuevas versiones. No conozco el primer programa que saque todas las funcionalidades al principio. La mayoría de software hacen las funcionalidades principales y a partir de allí van agregando nuevos módulos o nuevas mejoras. Si no, miren las versiones del paquete de Office, miren el sistema operativo Windows, miren Linux, entre muchos otros.
pues constantemente van mejorando sus productos de acuerdo al avance del sistema o a las necesidades activas, ¿sí? Entonces es muy importante tener presente eso, pero también acordarlo con el cliente. Bueno, muchachos, este es el último video de fundamentos y análisis de diseño de software. Espero que les sirva bastante para su proceso formativo. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan sobre el material de formación, por favor me escriben al interno. Ustedes saben cuáles son los canales de comunicación que tenemos. Espero que este material les sirva bastante. Les deseo muchos éxitos. Se cuidan.